Oremos, mis hermanos. Te damos gracias, Padre, porque tú nos tienes en tu casa en esta tarde. No dudamos, Señor, que ha sido tu cuidado en nuestra vida. No dudamos que has sido tú quien nos ha traído. Y no dudamos, Señor, de que tú estás interesado en que nosotros aprendamos de ti. Así que, Señor, ayúdame para poder transmitir tu enseñanza en esta tarde. Yo no soy capacitado para esto. Yo sé, Señor, que cada uno de nosotros, cuando nos enfrentamos a tu palabra, entendemos nuestra flaqueza, nuestra debilidad, pero confiamos, Señor, en que tú has de dirigirnos para también instruir, Señor, a tu iglesia. Gracias, Padre, por esta bendición de estar en tu casa. Amén. Estudio de la Segunda Convención de Londres, el capítulo 22 es donde estamos. Esta tarde vamos a terminar este capítulo. Vamos a estar en los puntos 7 y 8, páginas 70 y 71. Va a ser un poquitito largo, tal vez tenga que correr un poco. Por favor, póngale atención, tome notas de lo que necesite tomar nota. Y lo que vamos a estar viendo ahora es acerca del día de reposo, específicamente lo que abarcan los puntos 7 y 8 del capítulo 22. Vamos a observar o vamos a darnos cuenta de que observar el día del Señor no es un tema de discusión en las iglesias cristianas. Generalmente las iglesias cristianas no tienen problema con esto. Algunas sectas defienden la observación del sábado como día de reposo. Dicen que el sábado es el día que se debe de guardar. Y según estas mismas sectas, fue Constantino quien cambió el día sábado por el domingo en el año 321 después de Cristo. ¿Verdad? Eso es lo que enseña, eso es lo que se dice. Durante el desarrollo de este estudio vamos a examinar las razones sólidas en cuanto a la observación del día del Señor como el día del reposo cristiano. Y lo vamos a ver en dos puntos. Primero es la nueva institución del día de reposo cristiano, que tiene que ver con el punto A, su punto A, que es un día de descanso es necesario por naturaleza. Así lo dice la confesión. Así como la ley de la naturaleza es que en general una proporción del tiempo sea apartada por designio de Dios para la adoración a Dios. Punto A. Punto B. Un día de descanso ha sido señalado también por Dios. La confesión dice también por su palabra, con un mandamiento positivo, moral y perpetuo que obliga a todos los hombres en todas las edades. Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo para que sea guardado santo para Él. El punto C tiene el subtítulo: en el antiguo pacto correspondía al día sábado. Y dice la confesión, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana. El punto D que vamos a estar viendo dice, en el nuevo pacto este día corresponde a nuestro domingo. Sigue diciendo la confesión, y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, que es llamado el día del Señor, y debe continuar siendo guardado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, habiéndose abolido la observancia del último día de la semana. ¿Verdad? Eso es lo que tiene que ver con el punto 7 del capítulo 22, y luego en el punto 8 vamos a estar viendo el propósito del día de reposo cristiano. En este sentido, la confesión dice, entonces el día de reposo es guardado santo para el Señor cuando los hombres, después de una debida preparación de su corazón y haber ordenado de antemano debidamente sus asuntos cotidianos, no solo observan un santo reposo durante todo el día, de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus ocupaciones y recreaciones en este mundo, sino que también se dedican todo el tiempo a los ejercicios públicos y privados de la adoración a Dios y a los deberes que son por necesidad y por misericordia. O sea, ustedes han visto que la forma en que he ido presentando los puntos es precisamente sacado de la división que tienen los puntos 7 y 8 de la confesión. Entremos entonces en el primer punto. La nueva institución del día de reposo cristiano. Y yo sé, vamos a estar tocando pasajes muy conocidos, por eso procuro no entretenernos tanto, porque son pasajes conocidos por todos. Génesis capítulo 2, versículos 1 y 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo,
y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Reposó. Cuando hablamos de reposo, bueno, algunos dicen sábado, sabbat, todo eso, ¿verdad? Pero siempre que pensamos en reposo, pensamos en inactividad total, en dejar de hacer algo y no hacer nada. En realidad, hermanos, la palabra reposo significa llegar o llevar a un final o a una terminación. Otro significado es ponerle fin a un estado o a una actividad. Lo que quiere decir es que Dios cesó el proceso de creación, el acto de creación, pero no significa que Dios dejó de hacer, que Dios se quedó quieto. No significa que Dios se acostó a descansar y hay que ver el mundo cómo sale. No, no es esa la idea de reposo. Reposo es dejar una actividad que estaba siendo terminada y ahora ocuparme en otra cosa. Esa es la idea de Sabbat. Esto no es invento mío. Lesham Press, año 2020, es un diccionario de Rick Brahman, algo así, ¿verdad? Él hace esta alusión al significado de la palabra Sabbat. Como dije, no es inactividad total, sino que es terminé la actividad que estoy haciendo y ahora me estoy ocupando en otra. Nos decía el punto A que un día de descanso es necesario por naturaleza. Y en esto la confesión hace la idea de que en general una proporción de tiempo tiene que ser apartada por designio de Dios para adorar a ese Dios. Este día, hermanos, es dedicado para reunirnos, adorar y servir a Dios públicamente. No hay un día de reposo pensado en la Biblia para que nosotros nos quedemos en casa y no vengamos a la iglesia. La idea es que en ese día nos dedicamos y nos reunimos juntos, nos dedicamos a adorar y servir a Dios públicamente, en comunión con los hermanos y también, claro, cuando usted va a estar solo, que se retira del templo, esa adoración, esa alabanza a Dios, esa dependencia, esa conexión con Dios tiene que seguir todo el día, porque es todo el día dedicado al Señor. Punto 2, debe por tanto ser un día en el que no se ejecute labor alguna. No voy a recalcar más este punto. Recordemos que es Dios, hermanos, quien consagró el día en el que debemos reunirnos para adorarle. Es decir, no es una invención humana, es una decisión de Dios, es algo que Dios estableció. El día de reposo tiene un carácter universal, es decir, para todo el mundo, para todas las personas. Vamos rápido. Punto B. Un día de descanso ha sido señalado por Dios. Génesis 2:3, yo sé que ya lo leímos. Génesis 2:3, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Si ustedes pueden notar que aquí se nota el significado de la palabra sabbat, ¿no? De la palabra reposo. Dice, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Eso no quiere decir que se quedó quieto. Éxodo capítulo 20, versículo 11, ya dentro de los 10 mandamientos. El guardar el día de reposo es el cuarto mandamiento. Dice Éxodo 20:11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dicen estos dos pasajes que Jehová bendijo el día de reposo porque él terminó la obra que estaba haciendo de creación y reposó de esa obra que estaba realizando. Ahora bien, si hay un día de reposo, ¿qué día es? Y aquí vemos de que en el antiguo pacto, en el antiguo testamento, si usted quiere decirle así, correspondía al día sábado. Se le llamó día sábado. Regresemos a Éxodo 20, yo sé que solo leímos el 11, pero del 8 al 11 dice lo siguiente. Dios, hablándole al pueblo de Israel a través de Moisés y a través de las tablas de la ley, ¿verdad? En este caso, les dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y eso está presente, hermanos, todas las veces que se habla del día de reposo. Es para santificarlo. ¿Y qué es santificar? Es que no hace nada malo, ¿verdad? Es que ya se porta de la mejor manera. No, los días no tienen comportamiento. Los días no tienen comportamiento. Un día no se puede portar mal o se porta bien. Cuando usamos la palabra santificar y el significado de la palabra santificar
Ser santo, ustedes saben cuál es. Hermano Víctor ya le hizo ahí. Es poner aparte, es separar para una actividad o un uso especial. De esa forma, por ejemplo, nosotros tenemos acá un teclado, una batería, un piano, una guitarra, lo que sea. Tenemos acá las cosas que están dentro de la iglesia son santificadas porque han sido apartadas para un servicio especial. Este teclado que está acá no lo vamos a llevar a un concierto de X artista allá afuera. ¿Por qué? Porque esto está dedicado al Señor. Entonces, cuando hablamos de un día que debe ser santificado, es decir, hemos apartado ese día para el Señor. Y aquí sigue diciendo más, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo y el día de reposo y lo santificó. Entonces, ese día de reposo fue el séptimo día de la semana. Por eso decía, corresponde a nuestro sábado. Ahora bien, en el nuevo pacto corresponde ya no a sábado, al día del Señor. Como hemos visto, una de las razones para guardar el día de reposo está relacionada con la creación. Sí, ¿verdad? Génesis capítulo 2 dice que Dios creó en 6 días todo lo que está y el séptimo reposó. Cuando da el mandamiento dentro de la ley en Éxodo capítulo 20, versículo 11, él lo vuelve a relacionar con la creación. Ahora, ¿existe en el Antiguo Testamento alguna base para suponer el cambio del día de reposo? ¿Habrá en el Antiguo Testamento algún indicio que nos lleve a pensar que el día de reposo podía ser cambiado? Y vamos a ir al repaso de la ley. Deuteronomio capítulo 5 y versículo 15. Deuteronomio capítulo 5 y versículo 15 dice, acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual, debido a que tú estabas esclavo en Egipto y que Dios te sacó de allá, dice acá en Deuteronomio 5:15, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Voy a repetir esta parte porque nos va a servir más adelante. Acuérdate de que tú fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual, por esa razón, Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Si examinamos las razones para guardar el séptimo día, encontramos que Éxodo 20:11 señala hacia la creación, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Y en Deuteronomio 5:15 señala a otra cosa, señala hacia la redención de Israel. Dice, porque Jehová tu Dios te sacó de allá, de Egipto, con mano fuerte y brazo extendido. Una pregunta sencilla de responder. Claro, solo es para aclarar. ¿Fue rescatada la iglesia del Señor de la esclavitud en Egipto? ¿Estuvo la iglesia del Señor esclava en Egipto algún tiempo? No. No. Creo que ya entienden el punto a donde voy, ¿no? Deuteronomio 5:15 dice, lo guardarás porque tú fuiste esclavo en Egipto. La iglesia no fue esclava en Egipto. ¿Existe entonces en el Nuevo Testamento alguna base para suponer el cambio del día de reposo? ¿Tendremos ahí algo que nos permita decir, sí, podemos cambiar el día? No estamos cambiando el mandamiento. No estamos cambiando el hecho de tener un día para guardar para el Señor. Estamos hablando de un cambio del día. Ya no sábado, sino otro día. Veamos. En el Nuevo Testamento, hermanos, ni Jesús ni los apóstoles dejaron para la iglesia la ordenanza de guardar el día séptimo como día de reposo. Ustedes van a encontrar que Jesús sí hacía obras el día de reposo y cuando le llamaban y Jesús decía, bueno, es necesario hacer buenas obras en el día de reposo, es necesario ayudar y nunca hay una orden para que la iglesia lo haga. No me vayan a agarrar a pedradas, pero la iglesia en el ministerio del Señor, mientras Él estuvo sobre la tierra, la iglesia todavía no existía. Ok.
encontramos en el Nuevo Testamento un énfasis especial, ya no en el séptimo día, sino en el primer día de la semana, y ya no relacionada con lo que se le dijo a Israel, sino ahora relacionada con la resurrección de nuestro Señor. Y veamos qué textos. Marcos capítulo 16, versículos 1 y 2. Cuando pasó el día de reposo, está hablando de la resurrección, cuando pasó el día de reposo, ¿qué día era cuando pasó el día de reposo? Domingo. El día de reposo era sábado. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y el 2 dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, ¿cuál era el primer día de la semana? El siguiente día del día de reposo, es decir, domingo. Vinieron al sepulcro ya salido el sol. Y me llama la atención el hecho de que Marcos acá registra 2 veces con énfasis el día. ¿Verdad? Versículo 1, cuando pasó el día de reposo. Versículo 2, y muy de mañana, el primer día de la semana, haciendo énfasis en el primer día de la semana. Marcos siempre, capítulo 16 y verso 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, cuando el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. Nuevamente haciendo énfasis en el mismo capítulo, ya 3 veces acerca de ese día diferente, ese día especial. Mateo capítulo 28 y versículo 11. Dice, pasado el día de reposo, y para que no nos vayamos a equivocar, al amanecer del primer día de la semana, pasado el día de reposo el sábado, y al amanecer del primer día de la semana, domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Juan capítulo 20 y verso 19. Cuando llegó la noche, bueno, y aquí quizá voy a hacer un poco de contexto antes de leer este versículo, porque si no van a decir, bueno, ¿qué cambio hubo acá? Jesús resucitó el primer día de la semana, y a eso de ya casi la tarde, ya oscureciendo, ya casi la noche, mejor dicho, iban 2 discípulos camino a un lugar que se llama Emaús. Yendo hacia Emaús, después se le suma otra persona y empieza a hablar con ellos en el camino, viaja con ellos hasta Emaús, se sientan a comer, y cuando él parte el pan y le da gracias a Dios, el Padre, ellos ven algo y dicen, este es el Señor, ¿no? Aquí lo reconocemos. Y yo lo mencioné, creo, en la escuela dominical, que estos hombres salen corriendo de regreso a Jerusalén, unos 10, 11 kilómetros, a llevar las buenas nuevas a los discípulos que habían visto al Señor ese mismo día primero de la semana. De ese mismo día está hablando Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, recalca nuevamente, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿Sí vemos? La Biblia hace un especial énfasis en el primer día de la semana. Punto 3, el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia en día sábado, ¿verdad? No, descendió sobre la iglesia en día domingo. Hechos capítulo 2, versículos 1 y 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Oigan, mi hermano Nahum, pero ahí no dice que fue día domingo. Ahí no dice que fue el primer día de la semana. La fiesta de Pentecostés, hermanos, es una fiesta que se celebraba 50 días después de la fiesta de la cosecha. Levítico 23, versículos 15 al 16, dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. 7 semanas, 7 por 7, 49 días. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. 7 semanas de 7 días, que así son 49 días, más el día siguiente, 50 días. El día siguiente al día de reposo era también domingo. El día de Pentecostés siempre era en domingo. Y ese día el Espíritu Santo vino sobre la iglesia. Si queremos decirlo tal vez de esta forma, yo lo escribí así, recordemos que este fue el día de la inauguración de la iglesia. La iglesia nació, por así decirlo, fue inaugurada en el día de Pentecostés. Así que, mis hermanos, todos estos días equivalían a un día domingo. Sigamos.
ya lo dije, la iglesia se reunía el primer día de la semana. Es una observación que tenemos que hacer. Hechos, capítulo 20, versículo 7, el apóstol Pablo está predicando, Eustico se duerme y cae, es resucitado, vuelve a la vida, el Señor lo sana por medio de Pablo, pero dice Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Partir el pan, aquí, encierra la idea de la mesa del Señor, participar de la Santa Cena. ¿Cuándo lo hacían los primeros discípulos? Dice el primer día de la semana. Esto es el domingo, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Una pregunta, hermanos, o una reflexión. Si la iglesia se reunía, o se hubiera reunido el séptimo día de la semana y no el primero, ¿por qué estaban reunidos en domingo y celebrando ese día la mesa del Señor? Cuando Pablo pudo haber estado con ellos el día sábado, porque esto sucedió en Troas, y Pablo dice en la Biblia que estuvo 7 días en Troas. Entonces, esos 7 días en Troas incluía un día sábado. ¿Por qué no estaban reunidos los cristianos el día sábado? Porque se reunían el domingo para partir el pan. Y ahí estaba Pablo con ellos, ¿verdad? Eso lo puede ver en Hechos capítulo 20, siempre versículo 6. Hay un verso interesante y me llama la atención esto. La reunión dominical no era una costumbre limitada solamente a Jerusalén o a Judea. Pablo dice que así también se practicaba en otros lugares. En este verso de 1 Corintios 16, 1 y 2, corresponde a la iglesia en Galacia. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, ¿recuerdan aquella colecta que se iba a hacer para enviar al pueblo de Jerusalén porque estaban pasando angustia, tribulación, hambre, necesidad, y las iglesias acordaron enviarles una ofrenda? Entonces Pablo les dice a los hermanos de Corinto, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Cada primer día de la semana ese dinero o esa ayuda era apartada para entregarlo a la iglesia en Jerusalén. Y por último, el apóstol Juan, estando en la isla de Patmos, en Apocalipsis 1:10, le llama a este día el día del Señor. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Entonces, mis hermanos, la iglesia en el libro de los Hechos y siguiendo hacia adelante, y ahorita Juan confirmando lo mismo, se reunía en día domingo. Yo sé que alguno le va a decir por ahí, no, mire, Pablo iba a la sinagoga el día sábado, Pedro iba al templo el día sábado. Sí, ellos tenían la comisión de presentar el evangelio primero a sus compatriotas judíos. ¿Y en dónde iban a encontrar a sus compatriotas judíos para compartirles la palabra? En la sinagoga. ¿Y dónde se reunían los judíos para estudiar? En la sinagoga. ¿Y qué día se reunían? El sábado. Por tanto, ellos tenían que llegar el sábado. No había otra forma de llevarles el mensaje del evangelio si no los encontraban en su reunión el día sábado en la sinagoga. Cuando Pablo llegaba a algún lugar, era lo primero que hacía, buscar a los judíos y llevarles la palabra en la sinagoga, y ellos se reunían ahí todos los fines de semana o todos los séptimos días de la semana. Por eso iban ahí. Pero la reunión de la iglesia, propiamente dicho, como lo estamos viendo en estos versículos, era el primer día de la semana. Existe entonces evidencia de que la iglesia de los primeros siglos, ya no estamos hablando de la era apostólica, se reunían en domingo. ¿Tenemos alguna alusión de que los cristianos del siglo II, del siglo III, se reunían el día domingo? ¿O de verdad fue Constantino el que estableció en el año 321 que el día que las iglesias tenían que guardar era el domingo? Y vamos a ver algunos testimonios. Justino Mártir. Justino Mártir se supone que nació entre el 100 y el 105, hasta el 165 después de Cristo, es decir, en el segundo siglo. Él dijo, el día del sol, ya voy a tener que explicar eso. El día del sol nos reunimos todos los que vivimos en las ciudades y en los campos, el día en que Jesucristo, nuestro Salvador, se levantó de los muertos.
Esto lo encuentra usted en la Biblia de estudio patrística de los siglos I al 6. Hermano Luis, anda una copia por ahí, creo, ¿verdad? Entonces, Justino Mártir dijo esto. Justino Mártir defendió o no defendió, comunicó de que ellos se reunían el día del sol. Ahora, ¿por qué el día del sol? Bueno, yo quisiera tal vez verlo más adelante, pero lo vamos a tener que decir ahorita. El día del sol fue como si le llamaban los latinos, los romanos, voy a decirlo así, al día domingo, porque para ellos era el día del sol, era el dies solis, día del sol. Sin embargo, Juan allá le llama, o dicho en latín, por ejemplo, el domingo, viene del latín tardío que se dice dies, perdonen, no hablo latín tampoco, dice dies dominicus, que quiere decir día del Señor. Es decir, el cristianismo primitivo conoció el día domingo como el día del Señor. Aquí dice el día del sol porque está hablando en un lenguaje romano. Y este es Justino Mártir, un discípulo del año 100 al 165 vivió él. Es decir, todavía no había nacido Constantino, ¿ok? Eso es lo que estoy tratando de establecer ahorita. Ignacio de Antioquía murió en el 107 después de Cristo. Es decir, en cierto modo Ignacio de Antioquía vivió prácticamente en la misma época del apóstol Juan, ¿verdad? Entonces, él dice acá, ahora bien, si los que se habían criado en el antiguo orden, el de los judíos, en el antiguo orden de cosas, vinieron a la nueva esperanza, al cristianismo, no guardando ya el sábado, sino viviendo según el domingo, día en que también amaneció nuestra vida por gracia del Señor y mérito de su muerte, misterio que algunos niegan, siendo así que por él recibimos la gracia de creer y por él sufrimos. Ignacio de Antioquía, año 107, dice, nosotros los cristianos, los que vivimos según el domingo, porque entonces nos amaneció nuestra vida por gracia del Señor, nosotros guardamos el domingo. Y ahí perdonen la cita, este es de la apologiacatólica.org, patrística, sábado y domingo en la iglesia primitiva. Clemente de Alejandría, él vivió entre el 150 y el 211. Siglo II y principios del siglo III. Él dice o dijo, un verdadero cristiano, de acuerdo con lo ordenado en el Evangelio, observa el día del Señor, no el día de reposo, el día del Señor, echando fuera todos los malos pensamientos y dedicándose a todo lo bueno, honrando la resurrección del Señor, lo cual tomó lugar en ese día. Iglesia Bautista de Chile, no sé qué significa el GS. Orígenes de Alejandría, de la misma fuente. Nació en el 185 y murió en el 254. Nació a finales del siglo II y murió a mediados del siglo III. Dice él, o dijo él, en domingo no se debe hacer ninguna de las obras del mundo. Absténgase de todos los trabajos de este mundo y guárdense libres para las cosas espirituales. Vayan a la iglesia. Escuchen las lecturas y las predicaciones, mediten en las cosas celestiales. Una homilía del 23 sobre Números capítulo 4. He mencionado personajes ahorita. Hermano Luis les habló hace poco de la didaqué, didaché, didajé, pronúncielo como quiera, ¿verdad? Yo digo didaché porque así se escribe, pero yo sé que hay algunas formas. En la didaché, en el capítulo 14, dice lo siguiente: los días del Señor reuníos para la partición del pan y la acción de gracias, después de haber confesado vuestros pecados para que sea puro vuestro sacrificio. Y la didaché, en una fuente que encontré, dice que probablemente fue escrita entre el año 70 y el 100 de la era cristiana. Es decir, todavía estaba vivo el apóstol Juan cuando la didaché se escribió, según esto. Entonces vemos de que sí hay un testimonio de que la iglesia guardaba el día domingo desde la era apostólica hasta los primeros siglos. O sea, no fue una costumbre que se puso más adelante, no fue una ordenanza que se instituyó más adelante. Sí, es cierto, Constantino definió que en todo su imperio el día domingo iba a ser el día de descanso y todas las personas deberían de descansar ese día. Pero no fue ahí el inicio de la práctica de guardar el día domingo, sino que este ya estaba siendo guardado, como les he demostrado con estas citas, desde siglos anteriores.
Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Traigo la versión, la palabra, el mensaje de Dios para mí, porque lo siento que es un poco más claro. Dice que nadie pues los critique por cuestiones de comida o de bebida, ni por lo que respecta a celebraciones novilunios, luna nueva, o días festivos en general. Dice Pablo acá, todo esto no es más que sombra de lo que ha de venir. La realidad de esto, dice, es Cristo. Es decir, Pablo está diciendo acá, miren, todas esas cosas por lo que la gente los critica, porque no guardan este día, porque no guardan aquella otra fiesta, no le hagan caso a eso. Eso solamente era una sombra de lo que había de venir. Y la sombra no es la realidad de las cosas. La realidad, dice, es Cristo. Esa sombra estaba siendo proyectada, si queremos decirlo así, por el que se estaba acercando, que es Cristo. Entonces, ¿para qué hacer las cosas que se relacionan con la sombra si ya tenemos en Cristo la plenitud de todo? Es una pregunta que surge en el comentario bíblico Mundo Hispano acerca de este pasaje de Colosenses capítulo 2 y versículo 16 y 17. John MacArthur, en su comentario a esta carta y en relación al día de reposo, escribió: no existe alusión alguna de parte de Dios a exigir a las naciones gentiles la observancia del sábado, y tampoco se les condena por no hacerlo. En realidad resulta extraño exigirle a todos los pueblos la observancia del sábado. Y hay una cita importante acá, dice: el concilio de Jerusalén no impuso esta norma a los creyentes gentiles. Hechos capítulo 15. ¿Ustedes recuerdan Hechos capítulo 15? Fue el primer concilio de la iglesia. La iglesia en Jerusalén estaba un poco intranquila e incómoda acerca de la conversión de los gentiles, y tuvo que presentarse Pablo y tuvieron una reunión, llegaron a ciertos acuerdos, y entre los acuerdos de lo que se les pidió a los gentiles que no hicieran o que hicieran, nunca se les impuso que tenían que guardar el día de reposo. No sé si lo han leído, ¿verdad? Pero nunca se les impuso esa condición. Les dice que se abstengan de idolatría, de sangre, pero nunca se les dice que guarden el día sábado. No se les obligó a judaizar. Para terminar este punto, no la exposición, sino este punto, traté de dibujar acá algo que fuera un poco más ilustrativo, ¿ok? Génesis capítulo 2, versículos 1 a 3. ¿De qué nos hablan? De la creación. Luego tenemos Éxodo 20, versículos 8 al 11, el decálogo. ¿De qué nos habla? Del cuarto mandamiento. Esta es la ley. Luego Mateo 28, 1 y versículos 5 al 6 nos hablan de la resurrección. Y en este periodo de tiempo, desde Génesis hasta la resurrección, el día de reposo correspondía a sábado. Pero después de la resurrección hasta nuestros días, el día de reposo cambió a domingo, el día del Señor. Citas: Hechos 27, 1 Corintios 16, 1 y 2 y Apocalipsis 1, 10. ¿Verdad? Entonces, sí podemos, hermanos, y no estoy diciendo que tenemos que pelear por esto. Eso al final no importa. Pero sí quiero que nosotros estemos conscientes, seguros y firmes en que no estamos guardando el día del Señor por un antojo humano o por la idea de un emperador loco, sino que estamos guardando el día del Señor porque la Biblia nos da suficiente evidencia de que ese día es de guardar, porque es el día en el cual nuestro Señor Jesucristo resucitó y nuestra redención fue pagada, comprada, justificada, certificada por el Señor. Entonces, hermanos, ¿cuál es el propósito del día de reposo? Del día de reposo cristiano, del día del Señor. Bueno, dice, es la santificación del cristiano, tanto previo al día como durante la observación de ese día. El día de reposo es para que nosotros cesemos de realizar las labores cotidianas. Debemos dedicarlo para el servicio y adoración a Dios. Tal adoración, hermanos, debe tributarse tanto en el marco
comunitario, en comunión con la iglesia, en reunión con la iglesia, Hebreos 10:25, no dejando de reunirnos como algunos tienen como costumbre, tanto en esa reunión comunitaria como también dentro de nuestra práctica privada. Y debe de ser un día de alegría y regocijo cristianos y de servicio mutuo. De hecho, si ustedes buscan un poco de la historia, van a encontrar de que los primeros padres, se dice la patrística de la iglesia, pedía de que en día domingo no se hiciera algo que causara dolor, porque era un día de fiesta. Es más, decían, ni ayunen ese día, ni se fatiguen, ni se, por ejemplo, el caso de los ascetas que se golpean cuando sentían el deseo de pecar y se golpeaban, no, ninguna de esas cosas, porque es un día de fiesta, es un día de alegría, es un día de regocijo. Entonces, el día de reposo debe ser guardado para el Señor. Voy a leerles una parte de lo mismo que dijo Justino, ¿verdad? Y que no lo mencioné cuando les estaba leyendo lo de la justificación del día del Señor, porque me interesaba que lo viéramos ahorita. ¿Qué se hace en el día del Señor? Él estaba contando lo que hacían cuando se reunían en la iglesia. Y pónganle atención, porque esto es lo que hacía la iglesia primitiva en la iglesia, cuando se reunían como cristianos. Decía, primero se leen las memorias de los apóstoles. ¿Cuál es la memoria de los apóstoles? ¿O los escritos de los profetas? Aquí están en la palabra. El Señor habló por medio de ellos. Y dice, se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas, tanto como el tiempo lo permita. O sea, era lo que privaba, era lo más fuerte, era lo que más se hacía. Se instruye y se exhorta verbalmente a imitar estas cosas buenas. Se exhortaba a la congregación a que tomara en cuenta el consejo de la palabra de Dios. Dice, después de haber estudiado la palabra, nos levantábamos todos juntos y oramos. O sea, se levantaban y oraban. Después de toda la lectura, de toda la explicación, oraban. Después de eso, dice, son traídos el pan, el vino y el agua, y el presidente ofrece oraciones. Ya saben para qué el pan y el vino, ¿verdad? Para celebrar la mesa del Señor, la cena del Señor. Luego, después de eso, dice que se ofrecían, que el presidente, el encargado, ofrece oraciones y acciones de gracias de acuerdo a su capacidad, a lo cual el pueblo asiente diciendo amén. Y me llamó la atención este punto. ¿Cómo es eso de que la persona iba a dar acciones de gracias según su capacidad? ¿Qué es una acción de gracias para nosotros? Es venir y decirle al Señor, Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho. Pero las acciones de gracias aquí no eran esas. Ya lo van a entender que eran. Dice, luego se distribuye a cada uno y se reparte algo de lo que fue objeto de acción de gracias. Es decir, cuando daban acción de gracias, es decir, estoy agradecido con Dios, agradezco a Dios por lo que ha hecho, aquí está esto para que sea repartido entre los hermanos, entre los que tienen necesidad. Es decir, traían de sus bienes, de lo que poseían, para mostrar que de verdad estaban agradecidos. Y dice, luego se distribuye, ¿verdad? Eso ya lo leí, a cada uno y se reparte algo de lo que fue objeto de acción de gracias. Los diáconos, no el pastor, no otros funcionarios, los diáconos hacen llegar una porción a quienes estuvieron ausentes. Si un hermano no pudo asistir por A o B circunstancia justificada, los diáconos tomaban de la acción de gracias ofrecida y le llevaban a aquellos hermanos que no habían podido estar presentes. Aquellos que poseen alguna cosa y están dispuestos dan lo que estiman conveniente, y lo que se recolecta se usa para socorrer a los huérfanos, a las viudas y a quienes están en necesidad, ya sea por enfermedad o cualquier otra causa. Y aquellos que están en cadena, es decir, presos, así como a los extranjeros que residen entre nosotros, teniendo cuidado de todos quienes se encuentran en necesidad. Hermanos, las reuniones de la iglesia primitiva no eran simplemente llegar hora y media, 2 horas al templo, cantar un par de alabanzas, oír una hora de predicación e irse para su casa tranquilos de la vida. Ya cumplimos. La reunión en el día del Señor era algo mucho más especial. Palabra, instrucción, participación, contribución para las necesidades de los demás. Y todo eso se hacía cada primer día de la semana, el día del Señor. No sé para ustedes qué significa todo esto, no sé qué les hace pensar, pero a mí en realidad me ha hecho pensar un montón.
Oremos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a entender que este día de reposo, este día del Señor, este primer día de la semana, es un día especial para ti. No para satisfacer mis deseos, mis gustos, mis ganas, sino, Señor, para ti, para honrarte, para glorificarte, para dejar toda actividad de lado, toda preocupación de lado, para dejar todo aquello, Señor, que nos tiene ocupados todos los días en nuestra vida y dejar un día especial para ti. No quiere decir esto que solamente el día domingo, porque si vemos en las Escrituras, en Hechos capítulo 2, por ejemplo, entendemos que la iglesia se reunía todos los días al principio, todos los días. Señor, ayúdanos a entender el significado tan especial de este día y a dedicarlo, Señor, por completo, a adorarte, a alabarte y a la realización de buenas obras. Bendice a tu iglesia, Señor. Amén.